escuchaban voces, murmullos, la niña diciendo que la ayudara, pero fue tanto, tanto que empecé y perdí la voz en un momento, o sea, empezó el frío, frío, frío y se me metió ese frío y me quedé sin voz al aire, con una voz horrible, como una cosa así. Eh, Mucho dolor de cabeza, me dio mucho dolor de cabeza, mucho escalofrío y mucha gente de la que estaba conectada empezó a manifestar también el dolor de cabeza, el escalofrío, escuchaban la niña, escuchaban los ruidos, Claro, es escucharon las difícil voces. porque a veces todos sabemos que estas tecnologías, pues hay una cacofonía, hay un eco que corresponde a interferencias electrónicas, pero Aida tiene un don. Entonces, si no hubiera sido porque tú empezaste a transmitirnos lo que estabas viendo y sintiendo, pues probablemente no hubiéramos parado bolas a eso, pero efectivamente pues había un motivo de fuerza y de peso que es lo que tú estabas sintiendo. Y que, Dice Dora que se escuchaba muy fuerte el viento dentro del cuarto. bueno, ¿y qué extrajiste, qué conclusión extraes del episodio de ayer con la niña en aquella habitación de tu casa? No, o sea, fue una cosa impresionante. La niña pidiendo ayuda, sí fue muy bonita porque me hablaba bonito, llamaba a su mamá, en algunos momentos empezó a llamar a la mamá, quería era irse, estaba atrapada acá en cierta forma, pero sí fue fuerte. Mucha gente está diciendo que escuchó la voz, que escuchó la niña, se escuchaba como si pasara un avión entre el cuarto, o sea, ¿Y extrajiste alguna conclusión cuando terminaste la transmisión? ¿Hiciste alguna ceremonia de liberación? ¿Tienes alguna conclusión eh, a ese episodio? no, Rafa, la niña quería irse, lo que pasa es que subió tanto la temperatura, o sea, bajó tanto la temperatura en el cuarto, que yo me puse muy mal y la cabeza con demasiado dolor. A mucha gente también le dolió. Entonces yo intenté ayudarla a que se fuera, toca después hacer eso, pero ayer no, porque ya por la hora, la intensidad de la manifestación como estaba en el cuarto, es que entre el cuarto con la puerta cerrada, las ventanas, que la gente lo vio, que eran doble y de vidrio de seguridad, que tú sabes que esos son unos vidrios gruesísimos, y se escuchaba adentro viento, perros, aviones, o sea, como un sonido de un avión dentro del cuarto. Fue Bueno, impresionante. pues nada, Me gusta estemos que muy mucha gente atentos. está diciendo que sentía lo que yo estaba sintiendo, que escuchaba. Yo sentí en ese momento que la niña llegó cuando empezamos a hablar de Armero, que es lo que vamos a hacer hoy. La transmisión, Rafa, se cortó sola varias veces. En el video que yo monté después, se ve, yo no lo había visto cuando la gente decía de la sombra porque yo tenía los ojos cerrados. Cuando me puse a mirar la repetición, se ve, yo estaba encerrada y sola acá en la casa. Se ve una sombra que pasa por delante de mí, pero se ve clarísimo que pasa así, una sombra grandota. Bueno, pues querida amiga, yo sé que a ti estas cosas pues no te gusta jugar con ellas, pero yo realmente tampoco juego con ellas. Lo que hago es intentar establecer un puente entre lo desconocido y nosotros. Yo te invito a que un día, tú desde tu casa y yo desde la mía, a las 12 de la noche, tratemos de hacer una conexión. Mira, yo he traído algo que nos acompañó en Armero. A ver, ay, esa caja horrible. Esto es una cajita musical que descubrimos que de alguna manera sirve de detonante para que, mira, en cuanto cojo la caja, la perra se va, macho. Mira, es acojonante. Tara, no pasa nada. No pasa nada. Hasta ahí llegó Tara. Es poner la música de la caja de música y Tara se va abajo. ¿Por qué? Pues porque es un detonante que ya hemos comprobado en múltiples ocasiones que atrae algún tipo de energías por algún motivo. Mm. Bueno, la gente está diciendo que sintió dolor en el hombro, que sintieron, la mayoría de personas que sintieron y vieron
muchas cosas ayer. La gente dice que sí, pero no. Rafa, apaga esa musiquita por el amor de Dios. Que... Vamos a hablar entonces de armero. Venid a mí, venid a mí. Y se abre el armario. No, perdón, voy a corregirme. Id donde hay la luz. No, Rafa, tú estás Ella loco. tiene tu espalda caminando por entre las calles. Lo más impresionante de Armero, corrígeme si me equivoco, Aida, es que uno va caminando por lo que parecen calles, pero en realidad no lo son. La calle está 3 metros abajo. Hay Más, tres porque mira que metros de lodo, ahí donde nosotros íbamos caminando, Rafa, que habían solo se casas veían a ras de suelo, esos eran segundos y terceros pisos. O sea, todo el exactamente, primer increíble. piso estaba cubierto. Entonces esa sensación de ir caminando sobre un pueblo enterrado, del que solo ves la parte de arriba de las casas, es sobrecogedora, y más aún si obviamente murieron 22.000 personas y apenas se consiguieron recuperar algunos cuerpos, pues allí quedan Sí, sepultados, allí están. Entonces es una sensación realmente escalofriante. Si tú decides ir a visitar Armero, hay un pequeño museo al ladito de la carretera, a en la dirección, entrada. en dirección a Armero, justo antes de llegar al hospital abandonado, que ya hablaremos del hospital, lo que era la antigua estación de bomberos. Y ahí hay un amable parroquiano que pues te muestra cosas que han recuperado de los escombros y que te cuenta la historia de Armero, que además él vivió porque es uno de los sobrevivientes de aquella Suri tragedia. dice que vayamos a Galicia. Bueno, yo ahorita voy a leer los comentarios, pero por ahora. No nos cambies Sí, de tema. allá a la Estamos- entrada está el museo, hay algunos elementos de los que encontraron, está el cuadro grandotote contando los años en los que ha habido tragedias, pero realmente, bueno, pasaron muchas cosas allá en el detrás de cámara. Una que les voy a decir, en mi vida yo he visto mosquitos y los que había allá eran tan impresionantes que teníamos pantalón y el mosco se ponía sobre el pantalón y se veía cuando entraba el aguijón y te atravesaba la tela. O sea, ya los animales estaban, mejor dicho, lo que Sí, allí quedó de la iglesia. tuvimos la compañía de algunas especies muy curiosas, por ejemplo, en el viejo hospital, que es escalofriante porque solo queda fuera de la tierra la última planta. Y El cuarto piso. cuando ingresas al fondo de aquel largo corredor con habitaciones a los lados, ves una escalera que desciende, pero que se la traga a la tierra. Una escalera que no lleva a ninguna parte. Y en aquel Sí. lugar, ¿recuerdas? Tus amigos los mosquitos ahí no entraban. ¿Por qué? Porque estaba lleno de De murciélagos murciélagos, pero y los de murciélagos. cucarachas. ¿Te Ah, acuerdas de pero las esperen, les cuento. Entramos nosotros y empezamos a caminar y oíamos un crunch en crunch, los crunch? pies. Como quien Crunch, pisa crunch, cereal. como cereal, crunch, crunch. Y alumbramos con la linterna y el piso todo se movía, se movía, se movía. Y eran cucarachas, miles de cucarachas en el piso, miles. Literalmente miles de cucarachas. Y decenas de murciélagos que parecían querer impedirnos cada vez que queríamos llegar al extremo opuesto al de la escalera, en ese largo corredor, parecían querer impedirnos llegar al final, que era como un quirófano, ¿recuerdas? Era Lleno de como una sala de baldosa. cirugía. Jonah Ketón pregunta, ¿realmente en Armero hay almas atrapadas o son fantasmas o energías residuales? John, allá se encuentran los dos, allá se encuentran los dos porque lamentablemente ese lugar lo han utilizado muchísimo para realizar rituales de brujería, rituales satánicos. Entonces, se encuentran de los dos, almas que están atrapadas todavía allí y energías residuales. Por ejemplo, en el hospital había mucha energía residual, pero había una específicamente que era ¿te acuerdas la que veíamos las sombras que era una sombra muy humana, muy Y física?
Sí, que y si fue no la, la recuerdo, solamente tengo que ver el episodio en el canal de YouTube de RCN, pones Armero, Ecos del Apocalipsis, y allí puedes revivir los dos episodios. Y tanto el padre como tú como yo, con nuestras cámaras, capturamos cada uno una sombra pasando. que era una sombra muy física, Sí, profunda. que y nos fuimos, salimos, que ahí fue cuando a Cristian lo atravesó una energía súper Yo nunca vi al impresionante. padre así de descompuesto, ¿te acuerdas? Se quedó pálido, Sí, tembloroso, y según él es que sintió como si una energía es lo que fue curioso atravesara. porque yo vi que algo se le fue por detrás y lo atravesaba. Y al tiempo que yo estaba diciendo, él se quedó quieto y empezó a hacer así el cuerpo como cuando de verdad algo te atraviesa. Sí, cuando al padre le pasa algo, todos nos alarmamos, porque él tiene el escudo de su fe. Entonces, es muy difícil que ese escudo se quebrante y que llegue a sentir una agresión o un contacto. Por eso, cuando el padre siente algo, un contacto, que le ha pasado en varias ocasiones, él es el primero que se sobrecoge, pero a nosotros nos deja acojonados, Ese día no se podía, o sea, estaba pálido, empezó a sudar frío, 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 no se podía mover. No, fue impresionante. pobre. En ese hospital la pasamos mal por los habichuchos esos, los murciégalitos y las cucarachas y luego lo de Armero. La gente está Yo, preguntando el tema de Omaira. Miren, yo les digo muy honestamente, Omaira no está allí, Omaira trascendió, Omaira se fue, Rafa, Omaira trascendió, Omaira todos se fue. pensábamos que iba a haber algún tipo de contacto con Mayra, pero Mayra ya encontró su camino a la luz, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, es una niña que ya trascendió, no se quedó pegada ahí, Rafa Taibo. Bueno, Rafa está detrás de la bomba. Les cuento, allá en Armero nos pasaron cosas que, como decimos siempre, son tantas horas de rodaje que hay que sacarlas a 45 minutos, 50 minutos de capítulo, pues es imposible. Bueno, Rafa hoy, a ver, Rafa, ¿qué vas Es a que decir? como no me dejas poner música, pues me tengo que entretener con algo. Pero eres inquieto, estás con la bomba, con la calavera, además que, Rafa, la gente está preguntando que si en tu lámpara ahí atrás hay una cara, se ve una cara. Será Tara, mira. Ah, no, Tara abajo. No, a este lado. Rafa, paga esa cosa. Venid a mí. Esto invoca, ¿verdad? Sí, y además esa estuvo en Armero con nosotros. Y mira lo que Bueno, tengo aquí, a que tú ver, ya lo sabes, pero bueno. el armario. Ay, la campana de Gorgona. Rafa, paga, Todo. ¿y todo en el cuarto lo metiste? Sí, junto a O los sea, yo no espejos. voy desde que empezó la cuarentena y tienes en el cuarto todo, Sí, los espejos que tanto te fascinan. que no me fascinan, Rafa. Vea, bueno, sigamos hablando. Entonces, resulta que ahí hay cosas que la gente no sabe y es, por ejemplo, cuando la avalancha, cuando el volcán aquí arriba hizo un poco de erupción y eso armó la avalancha con ese río y se llegó al pueblo, la avalancha llegó hasta un punto, hizo una Y y bordeó al cementerio. El cementerio quedó en el centro de una Y que se abrió y luego siguió arrasando el pueblo. Sí, el cementerio lo respetó la avalancha, seguramente por un fenómeno orográfico, geográfico, porque está elevado, pero uno no puede evitar pensar que tal vez Rafa, fuerzas pero siguió superiores, por todos lados, o sea, está elevado, sí, pero siguió por que todos tal lados. vez fuerzas superiores quisieron protegerlo por algún motivo. Sin embargo, una vez más nuestra especie mostró su lado más despreciable porque el cementerio cuando lo visitamos estaba totalmente profanado. Las tumbas abiertas, restos de ceremonias de brujería en los nichos, los huesos al aire. De verdad, una falta de respeto que ojalá esas personas
hayan recibido lo que merecen. Ojalá. Sí, bueno, entonces, en ese cementerio, cuando nosotros íbamos, ahí hay una entrada que fue por donde nosotros nos fuimos en carro hasta un punto para hacer la hora muerta en ese cementerio. Aquí, esa fue Buscamos el... nuestra primera hora muerta. La primera vez que hicimos una hora muerta. ¿A quién se le ocurrió? Ah, A Paco. ¡al loco! Ve, De perdona, loco. Rafa. No le hagan caso a Ida. Yo lo que trato es de buscar los Es que resortes, no le hagas... los máximos resortes posibles para que sucedan cosas. Y la hora muerta era un experimento muy sencillo. Yo cuando se lo estaba contando a Ida, yo iba viendo cómo ella se iba poniendo pálida y decía, no te creo. Pero lo hizo, fuiste muy valiente. Lo que hicimos fue establecer la base en una camioneta a aproximadamente 1 kilómetro del cementerio, para que cada uno en soledad tuviera que ir caminando hasta el cementerio medianoche. Y allí se encontraba con una silla en medio del cementerio y dos espejos Perdón, enfrente. aclaro, medianoche se arrancó, pero a mí me tocó casi a las 2 de la mañana, porque cada uno se quedaba un rato. Claro, entonces cada uno fue Además, yendo de uno en uno. el lugar que Rafa escoge, bueno, ponen las cámaras, pero habían tumbas, era el lugar donde habían más tumbas abiertas y se veían los huesos de los esqueletos, Rafa. Yo sé. Y había dos cámaras fijas grabando al que se sentaba en la silla, que a su vez tenía una cámara, y a través del espejo, como este que tengo yo enfrente, ¿ve? A través Sí, del espejo tenías que mirar por el reflejo lo que pasaba a tu espalda. que eran Todos un lo poco hicieron. de tumbas también. Todos lo hicieron. Allí fue el padre, fue Isa, fue Alex, fue Aida. Y luego me tocó a mí y yo dije, no, yo no voy. Pero si se te ha ocurrido a ti. Y Camilo me convenció, me dijo, vas a quedar como una nena si todos van y tú, que eres el presentador, no va. Y fui. Él no te dijo, ahí sí no dices la grosería, ¿no? Él te dijo, vas a quedar como una marica. Ay, pero Aida. Y entonces Es que fui. me acuerdo que fue así, yo acababa de llegar así. Y lo, Y y cuando lo que yo Camilo dijo viví, eso, yo ahora quiero dije, que me cuentes, ahora en confianza y detrás de cámaras, qué fue lo que tú viviste cuando llegaste allí y te sentaste sola ante esos espejos. ¿Qué recuerdas? bueno, yo recuerdo la caminata que ya iban muchos al lado mío, muchas energías, yo las estaba viendo, me paro frente a, eso era como cuando tú te paras al frente del Arco del Triunfo, que hay una plaza grande y lo miras, así, se paraba uno y miraba todas las tumbas allá con los espejos. Yo primero empecé a caminar mirando las tumbas abiertas, me puse a mirar por los huequitos, los esqueletos, miraba y no me quería sentar porque habían puesto las dagas, que si uno las cerraba, que si las cruzaba, que si las abría, que si no sé qué. Y yo no sé quién estuvo antes que yo y las dejó abiertas, que cuando las dejaban abiertas era que entrara lo que fuera. Y Cruzadas, yo, estás protegido. Abiertas, eliminas toda protección. exacto, y estaban abiertas y eh, yo me senté ahí, empiezo a mirar, cuando empiezo a ver a mi lado derecho empiezo a escuchar pasos duros como de militares, como cuando un militar camina duro con botas sobre el pasto y como ese pasto estaba seco y las ramas, eso sonaba. Y yo miraba para allá y veía que pasaban las sombras y pasaban las sombras. Y viendo todo lo que yo veía, ya hubo un momento que empecé a ver tantos, Rafa, que ahí fue cuando yo me puse a rezar, que empecé a rezar en voz alta y tú sacaste eso. Yo ahí, Lo pasaste mal, ¿verdad? Lo pasaste mal. sí. Y tú me sacaste rezando y pidiéndole a los ángeles, los arcángeles, los querubines. Y un momento que yo dije, yo parezco tonta, ¿qué hago aquí sentada en medio de toda esta Aida, fuerte? tú eres 10 veces más valiente que yo. Porque yo entro fruto de la inconsciencia, de la curiosidad. Y donde entro, pues a veces veo cosas, oigo cosas, pero es que tú estás viendo todo el rato lo que hay allí esperándonos. Y Claro. tienes que tener muchos, pero muchos y muy bien puestos para animarte a caminar solo hasta el cementerio, sentarte rodeada de tumbas, esculcar a través del espejo, sabiendo que tú estás viendo allí a alguien, que hay alguien que te está observando allí, porque tu problema
es que te quieren hablar. El problema tuyo, me lo has contado varias veces, es cuando descubren que tú los ves. Porque entonces constantemente acuden a ti para tratar de darte un mensaje, de que... Entonces, yo no sería capaz, porque yo aquí parezco muy valiente. Mira, he encuadrado el armario, que es el que tú dices que hay algo y que han pasado cosas en vivo, se ha abierto esa puerta, por si acaso se quiere manifestar. Y por eso he puesto la musiquita, a ver si hay suerte y algo sucede. Pero yo te admiro mucho y aunque tú, obviamente, ante la cámara puedas manifestar miedo, eres la más valiente de todos. Pues pucha, es duro porque ese día yo estaba sentada, Rafa, y al lado izquierdo, a mí nunca se me olvida, estaba rodeada de todos. Los que escuchaba aparte de todo, que se escuchaba físicamente. Y empiezo a ver que de las tumbas de al frente del lado izquierdo empiezan a salir, a salir. No, o sea, ahí ya fue que yo rezaba y rezaba y rezaba y ya. Y luego llegaste tú y te quedaste tú. Sí, yo no quería ir. Cuando me llegó el turno, después de ver lo que habían vivido todos mis compañeros, dije, ni por el putas voy a esa vaina. Pero se te ocurrió a ti, sí, pero ya yo soy el director, no, pues ya no voy. Y Camilo me dijo, Rafa, vas a quedar como una nena, todos han ido. Rafa, y antes de eso, antes de que tú, bueno, nosotros nos sentamos en el carro a esperar porque los mosquitos eran tantos en una camioneta. El radio estaba apagado, eso no quedó grabado. Es verdad, se me había olvidado ese detalle, eso nunca salió en el episodio. Estaba Margarita. Margarita estaba haciendo toda la producción. Estábamos dentro de la camioneta, Margarita, Mónica, yo, no me acuerdo quién más, señor que manejaba Susana, la camioneta. Estaba Susana, que era nuestra invitada. Cuando se prende el radio solo en una emisora, en un programa militar que hablaba como de 1970, o sea, una emisora viejísima, viejísima, que ya no estaba y estaban transmitiendo un programa militares. Y pero además de los años 70. Sí, de los años 70. Porque eso estaban hablando... Eso me lleva a otro fenómeno que protagonizaste tú, porque en esa investigación estrenamos también el Spirit Box, la caja espectral que llevaron Isa y Alex, que es un dispositivo que rastrea las frecuencias muertas de radio. Yo hice un experimento con el radio que tengo aquí el viernes pasado que fue increíble. Según algunos expertos, las frecuencias muertas, o sea, el espacio que hay entre una emisora activa y otra, cuando tú buscas con el... Esos espacios muertos son canales de comunicación, como en la película Poltergeist, la niña que se comunicaba a través del televisor. Y ese aparato, pues todos lo miramos con cierta sospecha, ¿no? Esto estará programado, cogerá trozos de emisoras, porque fue nuestro primer contacto. Luego descubriríamos que es imposible. Y que nadie grabó del susto, nos quedamos todos escuchando y cuando se acaba la transmisión, que fue un ratico, se apaga el radio y todos, ¿quién grabó? ¿Quién grabó? Nadie grabó. Yo grabé, perdón, pero quedó grabado. Ah, no, lo del radio en la base no. Pero yo estoy hablando de cuando estábamos en el Camposanto, declarado por el Papa Juan Pablo II, y tú empezaste a utilizar por vez primera el Spirit Box y te alejaste un momento del grupo, estábamos todos, incluida Susana Rojas, que era nuestra invitada en esa investigación, y estabas hablando y preguntaste en un momento dado, lanzaste, comunícate con nosotros. ¿Y qué pasó? Sí. Cuando contesta bueno, pero antes de eso aclaro que los celulares no tenían señal. Ya habíamos comprobado, no había señal de celular, no había señal de nada. Y cuando dice en el radio una voz muy jovial, comunícate con nosotros, así. Pero también años 80. Años 80, y empezó a sonar la canción. Pero espera. Pónganse en situación. Es que fue Armero, en medio del bosque que rodea el lugar donde se erigió un homenaje, una escultura, y el Papa declaró Camposanto, recorriendo aquel lugar, utilizando a Ida por vez primera el Spirit Box, se le ocurre decir, comunícate con nosotros. E inmediatamente, no pasó un segundo, sale una voz del Spirit Box que dice, comunícate con nosotros.
y que da paso, como si fuera de repente una captura de una emisora de los años 80. Y empieza a sonar una música cristiana que se nos pusieron la piel de gallina a todos. Yo recuerdo la expresión de Susana, que está grabada, que Susana tiene una mente científica, ella es microbióloga, además de una magnífica actriz, y todo su conflicto durante esta investigación era tratar de encontrar una explicación racional a lo que sucedía. La cara de Susana cuando suena esa voz fue esta. Tremendo. Eso fue, yo creo que una de las experiencias más escalofriantes. Es imposible que fuera fruto de la casualidad. Y lo más alarmante, lo que más me inquieta, es qué inteligencia tan superior la que juega con nosotros de esa forma y ante una pregunta tuya responde en menos de un segundo de esa manera tan sofisticada, transmitiendo una voz que proviene del pasado, de los años 80, 70, que repite tus mismas palabras y luego nos manda una canción. Mira, se me está poniendo la piel de gallina de recordarlo. ¿Te recuerdas? Sí. Hay otra experiencia ya, Rafa, que fue fuerte, que esa la comentamos, no quedó grabada. Llegó, Rafa, que arregles tu cámara, que te estás viendo muy, muy borroso. No, yo no estoy haciendo nada. Debe ser que están llegando Bueno, las presencias. Mira, acabo de escuchar una voz. imagínense que Acabo de escuchar Indira, una voz. hola, un besito. Pues será que hay poca cobertura o que ellos están aquí. ¿Tú qué Bueno, crees? generalmente no investigo ni me dicen las cosas que investigan, pues para ver si las veo, las descubro. Pasaron muchas de esas cosas. Había en la casa del árbol, ¿te acuerdas, Rafa? Que esa casa fue bien impresionante. Ya casi se muere Susana del susto también. Sí, sí, hay Bueno, Susana que Claudia García, Carolina Rairani. espíritu natural, real, desde lo más profundo de mis entrañas, de puro miedo, sería como actriz imposible recrearlo porque salió de dentro de mí, de lo más profundo de mí. Es que allá salía todo o sea, ya uno, además fue la primera investigación que hicimos en forma, fue como ese fue el capítulo de lanzamiento, de hecho, ¿te acuerdas? Sí, de la segunda temporada, tal vez. Bueno, entonces ahí cuando íbamos caminando, vámonos allá la espalda, íbamos caminando por una de tantas calles que decíamos que se veía, lo que nosotros estábamos viendo realmente era el segundo o el tercer piso de todas las viviendas. Lo demás estaba bajo la avalancha de lodo que nos ocultaba. Exacto, y yo iba narrando, la gente, yo iba narrando lo que yo iba viendo, que la gente pasaba, es que empecé a sentir que la gente pasaba en ráfagas, corriendo, pidiendo auxilio, pasaban corriendo, 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 cuando de pronto la temperatura fue muy fría y yo me quedé quieta y le dije a Rafa, es que están pasando tantos, tantos que no me dejan mover, o sea, no me están dejando mover, y el frío, y cuando para alguien, digo yo, Rafa, es que alguien me está tocando, y Rafa, ¿y cómo te están tocando? Y yo, la espalda, y se voltean con la cámara, y ahí sí lo que ustedes vieron. La mano intangible, pero que al pasar entre la espalda de Aida y la Se camisa que veía. Aida tenía pegada al cuerpo porque hacía muchísimo calor y sudábamos todos. Estaba empapada la camisa de Aida. Se notaba como si hubiera una mano invisible, como en El hombre invisible en la película, que cuando se metía bajo una cobija, pues veías como la cobija se movía, pero no había nada tangible. Pues exactamente lo mismo. Una mano Además, invisible se recorrió veía tu la mano espalda. haciendo así como en mi blusa de adentro para afuera. Sí,